Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Factor de integración. La forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden es a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual a f de x. Aquí a sub 1 de x y a sub 0 de x son funciones coeficientes de la función y de la primera derivada de y respecto a la x. Obsérvese que en esta ecuación tanto la y como y' tienen exponente 1 y no existen coeficientes en términos de y. Esta ecuación diferencial se puede llevar a esta otra forma, que se llama la forma estándar, dividiendo cada uno de los términos de la ecuación por el coeficiente de y'. Así que p de x sería a sub 0 de x dividido entre a sub 1 de x, g de x es f de x dividido entre a sub 1 de x. Para resolver estas ecuaciones diferenciales se determina un factor de integración. Esto es un factor que al multiplicar la ecuación diferencial por él facilita que algunos de los miembros de la ecuación o ambos sean fácilmente integrables. En este caso, el factor de integración adecuado es mu de x igual a exponencial natural de la integral de p de x de x. Veamos, al multiplicar esta ecuación diferencial por el factor de integración, se obtiene. O sea, la ecuación ahora toma esta forma y se observa que aquí en el miembro izquierdo se tiene el desarrollo de la derivada de un producto. El desarrollo de la derivada de exponencial natural de integral de p de x y la función y. Porque si nosotros aquí miramos, se tiene el segundo factor derivado por el primer factor sin derivar más el segundo factor sin derivar por la derivada del primer factor. La derivada exponencial natural de la integral de p de x de x es ella misma por la derivada del exponente, y la derivada de esta integral es simplemente p de x. Integrando ambos lados de esta ecuación se obtiene esta otra y se adiciona la constante de integración. Por último se despeja y pasando este factor al otro miembro de la ecuación a dividir. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Tiene una fórmula muy complicada, no es necesario aprendérsela de memoria. Para resolver este tipo de ecuaciones se tiene el siguiente procedimiento. Procedimiento. Primer paso. Se divide la ecuación diferencial por el coeficiente de y', con el propósito de llevarla a esta forma, la forma estándar, y' más p de x por y igual a g de x. Segundo paso, se identifica la función coeficiente p de x y se determina el factor de integración, dado por mu de x igual a exponencial natural de la integral de p de x de x. Tercer paso, se multiplica la ecuación obtenida en el paso 1 por el factor integrante obtenido en el paso 2. Aquí se muestra cómo se multiplica esta ecuación diferencial por este factor de integración. Cuarto paso, como en el miembro izquierdo de la ecuación en 3 se tiene la derivada del producto del factor integrante y la función y, se escribe como. Se escribe de esta forma. Aquí en el miembro izquierdo de esta ecuación tenemos el desarrollo de la derivada de este producto,
quinto paso, se integran ambos miembros de la ecuación en 4. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios para ilustrar el procedimiento. En este primer ejercicio tenemos la ecuación diferencial 2xy' más y igual a 10 raíz de x. El enunciado del ejercicio lo he tomado del libro de los autores Edwards y Penney. Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden. De primer orden porque solamente aparece la primera derivada de y. Y es lineal porque los coeficientes todos están escritos solamente en términos de la x. Entonces vamos a dividir cada uno de esos términos por el factor de y'. Esto es por el coeficiente de y', que es 2x. Y hacemos la restricción x mayor que 0 porque tenemos aquí una raíz cuadrada y aquí tenemos un denominador en x. Ahora la ecuación tiene la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden, y' más p de x por y igual a g de x, con p de x igual a 1 sobre 2x. Así que el factor de integración adecuado para esta ecuación diferencial es mu de x igual a exponencial natural de la integral de 1 sobre 2x. Esta integral da un medio del logaritmo natural de x. Aplicando las propiedades de los logaritmos, este coeficiente 1 medio pasa a multiplicar al exponente 1. Entonces queda logaritmo natural de x a la 1 medio. Y x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. Como las funciones exponencial natural y logaritmo natural son inversas, se cancelan y el factor de integración mu de x es igual a raíz de x. Se multiplica cada término de la ecuación diferencial 1 por este factor de integración. Aquí se muestra el proceso y aquí se efectúan las operaciones. Raíz de x dividido x da en el denominador raíz de x. Y aquí se cancela este raíz de x por este raíz de x. Ahora se observa que en este miembro izquierdo tenemos el desarrollo de la derivada de este producto. En este primer término tenemos el segundo factor derivado por el primero sin derivar, más, y aquí tenemos el segundo factor sin derivar por la derivada del primer factor. La derivada de raíz de x es 1 medio, 1 sobre 2 raíz de x. Integramos ambos lados de la ecuación, entonces obtiene raíz de xy igual a la integral de 5. Esta integral, que es una constante, da 5x y se adiciona la constante de integración c. Para despejar y, se divide cada uno de los términos entre x a la 1 medio, o lo que es lo mismo, se multiplica cada uno de los términos por x a la menos 1 medio. Y se ha obtenido ya la solución general de la ecuación diferencial dada, y esta solución está dada en forma explícita, y es y igual a 5x a la 1 medio más c por x a la menos 1 medio. Hemos concluido con la solución de este problema. En este segundo ejercicio, que también lo he tomado del libro de los autores Edwards y Penney, se tiene un sistema formado por una ecuación diferencial y unas condiciones iniciales. Escribimos aquí la ecuación diferencial y la nombramos como 1. Aquí las condiciones iniciales: y de 2pi igual a 0. Esto significa que cuando x es igual a 2pi, la función vale 0. La nombramos como 2.
La ecuación diferencial es lineal y de primer orden. La escribimos de esta forma dividiendo cada término de la ecuación por el coeficiente de y', esto es por x. Luego pasamos este término del miembro derecho al izquierdo a restar. Ahora la ecuación diferencial tiene la forma y' más p de x por y igual a g de x, con p de x igual a menos 3x a la menos 1. Así que el factor de integración adecuado para esta ecuación diferencial es mod de x igual a exponencial natural de la integral de p de x, que en este caso es menos 3x a la menos 1. Esta integral da menos 3 logaritmo natural de x. Aplicando las propiedades de los logaritmos, menos 3 pasa a multiplicar al exponente 1. Entonces queda exponencial natural de x a la menos 3. Como la función exponencial natural y la función logaritmo natural son inversas, se deshacen y el factor de integración mod de x es igual a x a la menos 3. Entonces multipliquemos pues la ecuación diferencial por el factor de integración. Aquí lo hacemos. Se observa que en el miembro izquierdo de la ecuación se tiene el desarrollo de la derivada de un producto, el desarrollo de la derivada del producto de x a la menos 3 por y. Aquí en este primer término tenemos la derivada del segundo factor por el primer factor sin derivar, más el segundo factor sin derivar por la derivada del primer factor. La derivada de este pasa a menos 3 a multiplicar al coeficiente, entonces queda menos 3 aquí, y se disminuye el exponente en 1, queda menos 4. Despejamos x menos 3 por y en el miembro izquierdo, integrando ambos lados de la ecuación. Esta integral da seno de x y se adiciona la constante de integración c. Despejamos y multiplicando cada uno de los términos de la ecuación por x a la 3. Hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial. Sustituyendo estas condiciones iniciales en la solución general, se obtiene lo siguiente: seno de 2pi es 0, así que este factor es 0 y por lo tanto c va a ser igual a 0, porque quedaría esto igualado a 0 y después se pasa esto a dividir, pues c igual a 0. Por lo tanto, al sustituir este valor de la c en 5 y efectuando este producto queda 0, se obtiene la solución particular que satisface tanto la ecuación diferencial como las condiciones iniciales. Esta solución particular es x a la 3 por seno de x. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Ahora vamos a resolver un problema que se modela mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. El enunciado del problema lo tomé de los autores Edwards y Penne, de su libro Ecuaciones diferenciales. El enunciado es el siguiente: considérese un estanque con un volumen de 8.000 millones de pies cúbicos de agua y una concentración inicial de contaminantes del 0.25%. Hay un ingreso diario de 500 millones de pies cúbicos de agua con una concentración de contaminantes de 0.05% y un derrame diario de igual cantidad de agua bien mezclada en el estanque. ¿Cuánto tiempo pasará para que la concentración de contaminantes del estanque se reduzca al 0.10%?
Entonces vamos a definir las variables y las incógnitas que entran en el problema. Sea A en función de T el volumen de contaminantes en millones de pies cúbicos presente en el estanque en el tiempo T, medido en días. La derivada de A respecto a T, rapidez con que el volumen de contaminantes en el estanque cambia. R1, rapidez con que el volumen de contaminantes entra en el estanque. R2, rapidez con que el volumen de contaminante sale del estanque. De tal manera que la rapidez con que el volumen de contaminantes en el estanque cambia es R1 menos R2. O sea, la diferencia entre el volumen de contaminantes que entra al estanque y el volumen de contaminantes que sale del estanque. Pero al estanque entran diariamente 500 millones de pies cúbicos de contaminantes con una concentración del 0.05%. Este símbolo de porcentaje se interpreta como 1 sobre 100 y se efectúa el producto entre 500 millones, 0.05 y 1 sobre 100, y eso da 0.25 millones de pies cúbicos al día, que es la cantidad constante de contaminantes que entran al estanque. También del estanque salen o se derraman diariamente 500 millones de pies cúbicos de agua al día. A es la cantidad presente de contaminantes en el tiempo T en el estanque. 8.000 millones es el volumen de agua que tiene el estanque permanentemente. Así que esta fracción, que es variable, es la concentración de contaminantes en el estanque diariamente. Y como se desaguan 500 millones de pies cúbicos al día, entonces multiplicamos 500 por esto, 500 dividido 8.000 da 0.0625. Así que 0.0625 a millones de pies cúbicos al día es la cantidad de contaminantes o la rapidez de descontaminación diaria en el estanque. Así debemos resolver la siguiente ecuación diferencial con valor inicial. Entonces sustituimos aquí R1 por 0.25 y R2 por 0.0625A. Como inicialmente el estanque tenía una concentración del 0.25%, o sea, en el tiempo cero, hay que multiplicar esto por 8.000, que es el número de litros de agua presente en el estanque, en millones. Y este producto, tomando al porcentaje como 1 sobre 100, es igual a 20. Así que cuando T es igual a 0, la cantidad de contaminantes en el estanque es de 20 millones. Vamos a resolver este sistema formado por la ecuación diferencial y las condiciones iniciales. Pasando este término del miembro derecho al izquierdo, cambiándole el signo, se obtiene esta ecuación que tiene la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto es, tiene la forma, la primera derivada de A respecto a T más el coeficiente PT por A igual a F de T, con P de T igual a 0.0625. De tal manera que el factor integrante es mu de T igual a exponencial natural de la integral de 0.0625.
Esta integral da, como esto es una constante, da 0.0625t. Así que el factor de integración adecuado para esta ecuación diferencial es mu de t igual a exponencial natural de 0.0625t. Multiplicando cada término de la ecuación 2 por el factor de integración dado en 3, se obtiene esta otra ecuación equivalente. Observamos que en el miembro izquierdo se tiene el desarrollo de la derivada de un producto. El desarrollo de la derivada del producto de la exponencial natural de 0.0625t y a. Aquí en este primer término tenemos el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, más, y en este segundo término tenemos el segundo factor sin derivar por la derivada del primer factor. La derivada exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Integrando en ambos lados de la ecuación se despeja esta parte y queda esta integral indicada. Esta integral da 4 por exponencial natural de 0.0625t y se adiciona la constante de integración c. Ahora se despeja la a dividiendo cada término de la ecuación por este factor. Entonces queda a igual a 4 más la constante c por exponencial natural de menos 0.0625t. Estos valores iniciales los vamos a sustituir aquí en 4. Esto es a por 20 y cambiamos la t por 0. Aquí en este exponente, como tenemos un factor 0, va a dar 0, e a la 0 es igual a 1, entonces queda c más 4 igual a 20, despejando la c se obtiene c igual a 16. Ahora se sustituye este valor numérico de la c en 4 y se obtiene la solución particular que satisface tanto la ecuación diferencial como estos valores iniciales. Aquí en 6 se tiene la fórmula que sirve para calcular el volumen de contaminación del estanque en cualquier momento. Pero el problema o el enunciado del problema pide que calculemos el número de días que deben transcurrir para que la concentración de la contaminación en el estanque sea solo del 0.10%. Vamos a calcular la cantidad de contaminantes en millones que habrán en el estanque cuando la concentración solamente sea del 0.10%. Entonces sacamos este porcentaje al volumen de agua en el estanque, que es de 8.000 millones. Y este 10%, el 0.10% de 8.000 es 8. Así que cuando en el estanque haya una concentración de 0.10%, habrá allí 8 millones de contaminantes. 8 millones de pies cúbicos de contaminantes. Sustituyendo 7 en 6, se obtiene esta ecuación. Vamos a despejar la t y entonces vamos a calcular el número de días aproximados para que a sea igual a 8, o sea, para que la concentración de contaminantes en el estanque solo sea del 0.10%. Restamos 4 unidades en ambos lados de la ecuación y se obtiene esta otra ecuación equivalente. Ahora se divide cada uno de los términos de la ecuación o de los miembros de la ecuación entre 16 y se obtiene esta otra ecuación también equivalente. Ahora para bajar donde está la incógnita, que es un exponente, para bajarlo de allí aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación.
Logaritmo natural de exponencial natural de esto, pues como la función exponencial natural y el logaritmo natural son inversas, se anulan y da simplemente menos 0.0625t. Y aquí queda indicado el logaritmo natural de un cuarto. Logaritmo natural de un cuarto es aproximadamente menos 1.3863 10 milésimas. Y se pasa este factor aquí a dividir. Este cociente da aproximadamente 22.18 días. Así que la respuesta es que al cabo de aproximadamente 22.18 días, la contaminación en el estanque se reducirá al 0.10%. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.